Roblox hará algo muy bueno, ahora podrás hacer esto en Roblox si tienes esta edad, y estos ítems gratis ahora valen Robux. Todo esto y mucho más en este vídeo, porque hoy les mostraré todo lo nuevo que ha pasado en nuestro querido Robloxito. Pero antes de que comencemos, deja tu like y suscríbete con campanita para más noticias insanas. Y bien mis amigos del Roblox, la primera noticia de hoy es muy buena. Va Oyudacris, ¿y cuál es esa noticia tan insana? Pues que ahora todos los usuarios con menos de 13 años van a poder corregir su fecha de nacimiento en Roblox. ¿Y eso qué significa, Oyudacris? Significa que si al crear tu cuenta de Roblox, pusiste por error que tenías menos de 13 años, ahora Roblox te dejará cambiarlo para que puedas poner tu edad verdadera, lo cual es bastante bueno ya que antes esto no se podía hacer. Va Oyudacris, aplausos para mi querido Robloxito. Sin embargo, tilines, aquí les van algunas aclaraciones. Primero, esta es una actualización de nivel mundial, o sea que no importa de dónde seas, todos podrán corregir su edad. Segundo, al hacer este cambio es posible que te pidan una verificación de identidad, o sea que tengas que tomarle foto a tu carnet, cédula o documento de identidad para comprobar que no sea bait. Si te equivocaste y pusiste que tienes menos de 5 años, entonces tendrás que crearte otra cuenta, o puedes intentar esto de aquí. No sé si esto es nuevo, pero me he dado cuenta que ahora al crearte una cuenta como máximo, puedes poner que naciste en el 2019. Pero bueno mis amigos, ahora quiero hablarles de otra noticia súper épica. Eso suena muy genial, Oyudacris. ¿Y cuál es esa noticia? Pues que en la RDC 24, nuestro querido Robloxito ha anunciado que muy pronto habrá una nueva función para grabar tu pantalla en la aplicación de Roblox, lo cual puede ser muy útil para muchas personas. Va Oyudacris, al fin podré grabar mis PVPs en Adobe. Pero además de esto, van a incluir una opción con la que los juegos podrán detectar un momento destacado y grabarlo automáticamente. Por ejemplo, si haces una jugada insana, cuando ganes una partida o cosas de ese estilo, los juegos podrán detectar tus mejores momentos y grabarlos por ti, lo cual sí es muy bueno, pero esto dependerá si el creador de tu juego favorito decide activar esta opción o no. Pero además de esto, sí otra vez, también podrás publicar tus mejores momentos en tu perfil, ya que Roblox incluirá este nuevo apartado donde podremos ver los mejores clips de otros usuarios. Todas estas nuevas funciones serán bastante geniales y se espera que lleguen pronto a la plataforma. Va Oyudacris, todo eso es increíble. Mi querido Robloxito al fin se puso a chambear. Y bueno mis amigos, el siguiente tema de hoy tiene que ver con un nuevo accesorio oficial que Roblox ha subido al catálogo. ¿Y cuál es ese accesorio, Oyudacris? Me refiero a este conejito bien épico que tiene una linterna china. Tristemente no es gratis porque cuesta 10 Robux, pero quiero mencionarlo porque al ser un ítem hecho por Roblox, esta linterna tiene un efecto brillante de color rojo que se ve muy genial. Este es un accesorio en honor al evento de luna llena en China, así que podría ser que solo esté por un tiempo limitado y que luego lo pongan fuera de venta. Oyudacris, yo ya me lo compré y me gusta mucho. Hola amiguitos, soy un conejo. Suscríbanse a Oyudacris. Y bien mis insanos, las noticias sobre ítems no acaban aquí, porque Roblox ha hecho algo muy genial con estos dos ítems gratis. ¿Qué ha pasado, Oyudacris? Como sabrán, en un vídeo pasado les dije que Roblox estaba regalando estos dos accesorios gratis por los RIA 2024. Sin embargo, ahora estos ya no se pueden conseguir. Pero aquí viene lo importante, ya que actualmente estos dos accesorios gratis se han vuelto limited. ¿Y eso qué significa? Que ahora valen Robux y que además, puedes venderlos para ganar Robux gratis. Sin embargo, para hacer esto último necesitarás tener Roblox Premium. Actualmente existen 1 millón de copias de cada uno, y están valorizados en casi 200 Robux cada uno. Así que si no puedes venderlos, al menos ya tienes en tu inventario dos ítems exclusivos que valen Robux. No, yo no los conseguí, Oyudacris, soy un tontín. La siguiente historia de hoy tiene que ver con una actualización de Roblox que pasará este 15 de octubre. Oyudacris, ¿pero qué pasará ese día en mi querido Robloxito? Pues que Roblox ha anunciado de manera oficial que lanzarán su nuevo menú de controles ese mismo día. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ahora, en lugar de estos botones de aquí, tendremos este nuevo diseño dentro de las experiencias. Quizás algunos de ustedes ya lo tengan y quizás otros aún no, pero este 15 de octubre oficialmente todos los jugadores tendremos este nuevo menú. ¿Y qué cosas nuevas habrá? En este nuevo diseño tendremos el menú hamburguesa, con el que podremos ver todas las opciones de manera más rápida y fácil. En este menú, tendremos la nueva opción de
de música, donde podremos ver qué canción está sonando en el juego. Y también tendremos el botón para activar o desactivar el micrófono si estamos en un juego que tenga el chat de voz. También, se eliminará este botón de 3 puntitos, ya que todo estará dentro del menú hamburguesa. Ahora hablemos del siguiente tema de hoy, que tiene que ver con algo que les encantará, ya que en la RDC 24, se anunció una noticia muy buena para todos los que juegan Roblox en los celulares más humildes y legendarios de toda Latinoamérica. Mi primito juega en ese celular Yudacris. ¿Y cuál es la noticia? Pues que con la oclusión ambiental dinámica, los entornos se cargarán y ejecutarán de manera más fluida en todos los dispositivos. Yudacris, pero ¿qué acabas de decir? No te entendí nadita. En pocas palabras, mis tilines, no importa que tan humilde sea el dispositivo con el que juegas, cuando saquen esta actualización, nuestro querido Robloxito cargará mucho más rápido los juegos, lo que hará que tengamos una experiencia mucho más rápida y que los juegos tengan menos lag que antes. No lo puedo creer, Yudacris, esa actualización será muy increíble. La verdad es que sí. Y bien, mis queridos Robloxianos, ha llegado el momento de hablar de la mejor noticia de este vídeo, ya que en la RDC 24, nuestro querido Robloxito nos anunció que próximamente nos encontraremos con más anuncios dentro de los juegos. Yudacris, pero eso suena horrible. ¿Qué actualización tan fea? Déjenme explicarles bien todo esto. Seguro muchos saben que en otros juegos de celular, tenemos la opción de conseguir premios gratis por ver un anuncio. Pues en pocas palabras, nuestro gran Robloxito quiere añadir exactamente lo mismo, pero dentro de sus juegos, ya que con esta actualización, los desarrolladores podrán incluir la opción de ver un anuncio para poder obtener algún premio o ventaja en el juego, sin tener que comprarlo con Robux. Lo cual es muy bueno, ya que eso haría que todos puedan conseguir cosas geniales a pesar de no tener Robux. Eso suena muy bien, Yudacris. Suena genial, pero por otro lado, también habrá juegos que puedan abusar de esta función y hacer que tengas que ver un anuncio para absolutamente todo. Esperemos que ese no sea el caso, y que los desarrolladores utilicen bien esta función cuando salga. Yo elijo creer. Yo también, Yudacris. Quiero mandar un saludo muy especial a Nico Benetti, Franksito, María Cool, Dana Avocado, Josué XD, Kiwood, Insano, Señor Borja, Tiburoncin, I Only Play, Pascu, Masterblocks, Lokendium, Wicho, Robloxiano, Isa TW, Gonix, Zuli, Princesita Lovely, Gabriel Beta, Amauri Verde, Marcelo Salazar, Killmode, Losual Quintero, Luz Guía, Videojuego 3, Martín 337, Manu, Pollo Cocido, Ciro, Axel Francisco, Godzilla Horror, Goyo Peluche, Black Knight, Elia Rosa, Avanti Morocha, por ser miembros plus del canal. Y también a los insanos miembros estelares, muchas gracias a todos ustedes por su colaboración. Pero ¿qué tal mis insanos, cómo están? Espero que muy bien. Como siempre, hoy saludaré a los 50 afortunados del vídeo anterior que comentaron la palabra secreta. Gracias a todos ustedes por participar y recuerden que esto lo hacemos por sorteo.